La justicia de los Estados Unidos en 2017, luego de una violenta batalla entre él, su padre y los 4 hijos del Chapo Guzmán por el control del cartel de Sinaloa. El también conocido como Minilic es el miembro más alto de la cúpula del cartel de Sinaloa en entregarse a la justicia del vecino país. Y en una entrevista exclusiva con Proceso, revela cuánto dinero se le entregó a García Luna, cuántos votos el cartel reunió para apoyar la candidatura de Peña Nieto, y afirma que fueron los chapitos quienes asesinaron al periodista Javier Valdés. A mediados de mayo de este año, Damaso me buscó a través de una red social para ofrecerme una entrevista exclusiva, la cual usted verá a continuación. La reunión sucedió en un sencillo hotel a las afueras del aeropuerto de Los Ángeles, hasta donde Damaso viajó para tener este encuentro. La única condición que puso el entrevistado fue que no se revelara la imagen de esta entrevista sucedida en este pequeño cuarto de hotel. Me dices, eres el primer narcotraficante mexicano con un nivel importante en este negocio en entregarse al gobierno de Estados Unidos. Yo todo en mi vida lo veo como etapas y pasos que voy avanzando. Entonces, como todo, tuve mi niñez, mi juventud, fui a la escuela, fue un paso, de ahí empecé en este negocio a trabajar, fue otra etapa de mi vida, di el siguiente paso y ahora llegó el momento que decidí entregarme a la justicia de Estados Unidos. Entonces lo veo así como fue otro paso, es otra etapa que ya ves que, bueno, en lo personal a mí a cada quien le gustan los retos. Entonces yo era algo que miraba, te voy a ser sincero, hace muchos años, ¿qué te diré? De 2010, 2012, era algo que miraba muy lejano. Como todos, yo decía, no, yo no quiero pisar una prisión nunca, y me voy a cuidar lo más que pueda para hacerlo. Entonces, llega la idea. Fíjate que antes de la idea, pues sale, ¿no?, lo del cártel de los sapos de Colombia, donde este señor Andrés López, que se entrega y empieza a colaborar con las autoridades, y pues bueno, viene todo. Yo recuerdo que estábamos en un rancho mío, para allá para El Dorado. Estaba el Chapo, mi papá y yo, y estaban platicando sobre esa serie, el cártel de los sapos, y estaban comentándole a ellos dos, y dice el Chapo, no, es que eso está patrocinado por los gringos. Está patrocinado por los gringos, eso lo hacen nomás para meterle ideas a todo el mundo para que colaboren con ellos y todos se hagan dedos y sapos y no sé qué más. Y mi papá igual, ¿no? Pues sí, la verdad, le entra eso a la cabeza a la gente y se voltean, empiezan a colaborar y qué friega nos están parando a todos. Bueno, entonces ahí es donde pues yo por primera vez escucho eso de las entregas. Ya cuando en el 2013 después de eso, Vicente, que intentó entregarse, intentó llegar a un arreglo, pues todos ya saben la historia, pues pasaron otras cosas, no le funcionó como él hubiera querido. Entonces el Chapo nos comenta a sus hijos, a sus 4 hijos y a mí, en el 2013, ¿saben qué? ¿Por qué no se entregan? Ya tienen dinero, ya creo que ya estaría mejor que cambiaran de vida. Ya, ¿por qué no se van a Estados Unidos? Yo y mi compadre, o sea, mi papá, pues nos encargamos de todo aquí
nosotros les pasamos información, nos deshacemos de enemigos y ustedes vienen, nadie va a decir que ustedes son dedos, nadie les va a hacer nada. Aquí nosotros vamos a hacer los buenos. Así que no se preocupen, vienen cuando quieren de vacaciones y viven allá con su familia, todo bien. Era una fantasía, así, todo color de rosa. Entonces, pues ahí fue cuando ya empezamos a la idea seria de la entrega. Y bueno, pues ya después pues la gente ya sabe lo que pasó, me entregué todo lo que se vino. Ujú. Pero te digo, yo la entrega, no es como me sienta, fue otra etapa. Ok, dije, pues mucha gente está en prisión, ¿para qué siempre estar siendo perseguido, cazado por el gobierno? Dije, no, pues es que ya, creo que está bien. Hablé con mi familia, mi padre. De hecho, a final de cuentas, el que se puede adjudicar mi entrega, yo creo, es mi padre, porque él fue el que me animó y el que, en pocas palabras, el que me dio la orden. A mí, sinceramente, me daba un poco de miedo. Claro, algo diferente, ¿no? Creo que a todos nos da un poco de miedo lo que no conocemos. Entonces, mi padre fue el que me dijo, ¿sabes qué? Mi padre ya estaba preso en Ciudad Juárez. Me dijo, ¿sabes qué? Yo no duermo pensando que te pueda pasar algo. Mejor entrégate. Sales pronto, me ayudas a mí, hay que llegar a un buen acuerdo. Mira, desde el 2013 estamos hablando con la fiscalía. Ya son 4 años. Era en el 2017 entonces. ¿Por qué no ya, mijo? Así me ayudas a mí, te ayudas tú, sales pronto. Pues ya tienes hijos, piensa en ellos. ¿A poco quieres estar como yo, nomás veo a la familia poco? No, pues yo a final de cuentas le dije, lo que tú ordenes, tú eres el jefe, tú mandas. No, mijo, entrégate. Vas a salir pronto. Tienes mucha información. Si tú dices, yo lo hago, ¿no? Sí, me dijo, por favor. Ahí fue donde ya recibí la orden. Ok, me entrego. Ya, de todas formas, te digo, teníamos pláticas desde el 2013, 14, 15, 16, 17. Entonces ya. Entonces te digo, yo lo miré como una etapa. Ok, hay que hacerlo. Ni modo. Nos toca. Vamos a hacerlo bien hecho. Y así fue una etapa la entrega. No es que me sienta orgulloso, no es que me sienta bien, no es que me sienta mal. Claro, si lo pones en una balanza, tiene sus pros y sus contras. Pero, pues, ¿qué le vas a hacer? Ya estamos aquí, lo hicimos y gracias a Dios lo logramos, ya estamos fuera, mira. ¿Cómo fue pasar, digamos, de ser de alguna manera solamente el hijo del compadre del Chapo a tener un nivel ya, digamos, más protagónico? Mira, creo, todo se gana. Para mi ver, todo se gana. Claro, obviamente no es la misma nacer en X lugar, alejado de todo esto, a tener, o a nacer y tener un padre, ¿verdad? Que está involucrado y tiene las relaciones y está metido hasta la médula. Claro que no, obviamente te beneficia o afecta, como lo quieras ver. Y pues ni modo, mi padre, claro, era el que estaba involucrado con el Chapo. ¿Qué hizo que me llamaran el ahijado consentido y toda esa situación? Fue pues que mi papá era la persona de más confianza del Chapo, era la persona más cercana a él. Entonces el Chapo vivía buena parte del tiempo en El Dorado, porque era uno de los lugares, pues se podría llamar, más seguros.
en aquel entonces. Entonces, pues convivía mucho conmigo y con mi papá. Nos mirábamos, pues, muy seguido. Cuando había reuniones, pues, eran en las partes, los pueblos cerca del Dorado y para el lado de la Cruz de Lota, que esa era un área donde nosotros controlábamos. Siempre eran en nuestras propiedades. Y obviamente el Chapo dormía en todas nuestras propiedades. Entonces, pues eso, una cercanía. Y pues el Chapo me vio mucho, me miraba mucho, pero entonces cuando matan al hijo del Chapo, a Edgar, yo era pues de las personas más cercanas a él, era pues de mis mejores amigos, nos llevábamos muy bien. Entonces creo que el Chapo vio algo de Edgar en mí, en el aspecto de, te voy a decir por qué. En Sonora, en el año 2009, el Chapo utilizaba unas propiedades de nosotros allá para esconderse. Y en esos lugares, pues, el Chapo llegaba prácticamente solo, ¿verdad? Llegaba solo con sus cocineras, llegaba con Emma y un secretario, solamente, no llevaba seguridad. Ahí los que estábamos era gente de mi papá y pistoleros míos, y yo y gente mía éramos los que, como quien dice, brindábamos seguridad. Entonces, pues me tocó convivir mucho ahí con el Chapo solos. Te digo solos porque pues Emma estaba en la habitación, las cocineras en la cocina, el secretario del Chapo estaba en el porche de la casa atento de los teléfonos, y el Chapo y yo en la sala. Y platicaba mucho conmigo. Mucho. Entonces me preguntaba mucho por su hijo. Oye, ¿y Edgar cómo era? ¿Edgar qué hacía? ¿Qué le gustaba tomar? ¿Qué músicos le gustaba? Siempre me interrogaba por Edgar, por Edgar, y me preguntaba por todos sus hijos, pero más que nada por Edgar, mucho. Y me preguntaba, ¿y con quiénes se llevaban? Y me preguntaba por todos los narcojuniors de Culiacán. Y Alfredito Beltrán, ¿cómo se porta? Y Raúl Mesa, ¿cómo? Y es por todos. Pero siempre volvía a Edgar. Oye, ¿y Edgar sí se amanecía? Oye, ¿y Edgar qué? ¿Cómo era de enamorado? ¿A poco tenía muchas novias? Cosas así. Entonces, no, sí, pues yo les contaba, nos íbamos de fiesta a los ranchos, a los hoteles, a X. Y eso le gustaba. Entonces, yo supongo, ¿verdad? Que de ahí él sabía de mi relación con Edgar y sabía que Edgar apreciaba y miraba a mi papá como su padre. Porque Edgar lo decía. Mi papá en la sierra es el Chapo, pero aquí en Culiacán es el licenciado. Entonces había esa cercanía con Edgar. Entonces yo pienso que por ahí pudo haber sentido el Chapo de algo como su hijo. Entonces en realidad ahí fue donde yo, cuando estábamos en Sonora, fue cuando yo le pedí al Chapo que fuera mi padrino. El Chapo es mi padrino de bodas. No es como la gente lo dice de bautizo, de primera comunión, no sé qué inventan. No, él fue de boda. Ahí fue cuando yo se lo propuse. Y él aceptó con mucho gusto. Y te lo digo, ¿por qué que el ahijado consentido? Fue porque el Chapo iba, por ejemplo, a los bautizos de mis hijos, y el Chapo iba a mis cumpleaños, el Chapo iba a cumpleaños de mi papá, el Chapo iba a alguna vez que a pasar el año nuevo iba con nosotros, que era fiesta de alguna mujer mía, el Chapo iba. Entonces las personas fueron viendo eso y decían, o sea, ¿cómo puede ser posible que
se casó Dámaso y el Chapo fue. Y se casó el hijo del Chapo en el mismo lugar que Dámaso. Y su papá no fue. Oye, ¿por qué es el bautizo del hijo de Dámaso y el Chapo va? ¿Y por qué es el bautizo del hijo de Iván y por qué el Chapo no va? La gente fue la que empezó a comentar eso y más que nada a envenenar, porque era veneno que metían, aunque hubiera sido sin quererlo. Entonces la gente, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Que parece que quiere más al hijo del licenciado. El Chapo quiere más al hijo del licenciado que a sus propios hijos. Ve cómo lo consiente a él. Siempre va con ellos, o sea, a los cumpleaños, ahí está. Entonces de ahí es donde dice la gente o decían el ahijado consentido. Y sí, la verdad tengo que reconocer que cuando todo estaba bien me defendió mucho de personas que hablaban de mí, de lo que sea. Siempre Chapo me defendía y inmediatamente él abogaba por mí. Siempre me quería mucho. Y pasar de digamos, un ahijado consentido, pues, prácticamente como otro hijo del Chapo, pasar de eso a tener algo o buena parte del liderazgo del cartel, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo se da esa transición? ¿Por qué se da esa transición y cómo se veía para ti? Mira, eso fue porque mi padre cada vez me delegaba más responsabilidades, una tras otra. Él no creas que de la nada me dijo, ¿sabes qué? Tú eres jefe, tú eres encargado. No, nada de eso. Yo empecé desde que hacía, lo primero que hice, que ahorita recuerdo, esconder dinero en cajas fuertes en distintas casas en Culiacán. Eso. Mi papá me dice, ¿sabes qué? Ve a guardar tanto dinero a tal casa, ve a tal casa y guarda tanto, o saca tanto aquí. Eso. Después... ¿Cuántos años tenías ahí, carnal? Yo creo, eso fue aproximadamente en el 2007, yo creo. Entonces tendría algunos 19, 20 años. Aproximadamente entre 19 y 20 años. Cuando inicié. Y te digo, de ahí me delegó otra responsabilidad. ¿Sabes qué? Porque yo le pedí, no, pues para vender droga ahí en Culiacán. Al mayoreo, obviamente, no nada de narcomenudeo. De que tantos kilos para acá y tantos kilos a este y al otro. Y así inicié. Después me dio otra responsabilidad. No, pues en Estados Unidos. Ponte allá, encárgate. Y después, ok, coordina esto y coordina aquello. Y así fue. Así fue. Cada vez podía confiar en mí porque yo a él, en cuestión de negocios, y eso siempre le hablé claro y con la verdad. O sea, siempre fue, nunca, jamás le mentí. Obviamente, como todo hijo, claro, ¿no? Que hubo alguna otra mentira piadosa. Pero algo fuerte, algo que le robara, eso, pues, así, como tal, no. Entonces, cada vez, te digo, fue agarrando más responsabilidad. Después, te digo, pues, vi las guerras. Y tenía mi grupo de escoltas. Después, como iban creciendo los problemas, obviamente, tenía que contratar más gente. Punteros, pistoleros, para mí. Entonces, ya creé mi grupo armado. Ya eran mis escoltas, después ya era mi grupo armado. Porque tenía pues gente donde yo me movía, gente en El Dorado, en Culiacán, etcétera. Y así después, ¿no? Pues hay que poner laboratorios. Nos llegaban muchos precursores químicos y pues había que hacer dinero.
Entonces uno se movía, hay que buscar con amigos, cocineros, lugares, por aquí, por allá. Y ya le papá, ¿sabes qué? Tengo aquí un lugar allá en la sierra esta que nos pueden cocinar. No, pues sí, ándale, hazme tanto a mí. Él me decía, papá, tengo clientes en Estados Unidos, ok, llévame tantos a mí, véndeme. Está bien. Así fue, te digo, una cosa tras otra, una cosa llevó a otra y siempre de menos a más. Y cuando hablas Y te digo, de las guerras, ¿a qué te refieres? ¿A las guerras con otros carteles, las guerras internas? Describe un poco esa etapa de las guerras y cómo te involucras tú en eso. Ya fue en el 2008, cuando salimos mal con los Beltrán Leiva. Entonces, ahí te digo, ahí ya es de que tenía que cargar escoltas. Ya tenía que andar, me dieron ya pues de que, sabes que no, ten carro blindado. y así era, no, pues sabes que esa fue la guerra que con la primera que me tocó a mí de que no, esto, y ahí ya era uno también, pues es que sí, me tengo que cuidar y también tengo que ubicar a los enemigos, porque pues si ellos me ubican primero, me van a dar. Entonces, pues también había que ubicar y decir, ahí están, allá están. Pero esa fue la primera. Había miedo ahí, había alguna especie de decir, o sea, en una de esas me toca a mí y ahí se acabó. Fíjate que no había miedo, porque te digo, en cuanto empezó eso, a la mayoría de los hijos nos sacaron de Culiacán. Unos se fueron a Canadá y mi papá quería que me fuera a Canadá con todos, y no, yo me fui a la Ciudad de México. Entonces te digo, estábamos fuera de Culiacán, de la Ciudad de México. Eso fue en el 2008. En el 2009, que pues todavía seguía, te digo, me fui a Sonora. Y entre Sonora y el rancho, después ya nos fuimos a Guadalajara. Y así pasaba una temporada en Culiacán, pero pues en el rancho no pasaba nada. Había muchísima gente, ahí nunca se metieron, nunca pasó nada. Entonces, pues miedo no era, porque, te digo, la única vez que sí sentí algo, en verdad, por la guerra, fue cuando mataron a Edgar. En 2008 también. Esa vez, en el 2008, sí, el 8 de mayo del 2008. Porque casi me toca a mí. Yo hablé con Edgar, que serán, no sé, 15 minutos antes de que le pasara lo que le pasó, y Edgar me estaba invitando para que lo acompañara a ese mandado. Entonces, te digo, una llamada de una mujer fue lo que me salvó la vida. Y porque ya iba para con Edgar, yo ya estaba a 3 cuadras de con Edgar. Y gracias a Dios, la llamada de esa mujer me salvó la vida, y no, me fui a otro lugar. Y en lo que me metí a bañar, Edgar se arrancó a su destino, y en eso pasó eso. Cuando salgo a bañarme ya lo habían matado. O sea que pues lo más probable era que también me hubiera tocado a mí. Ahí sí sentí miedo, porque pues estábamos en guerra contra los Beltrán, y sentí, esto va contra los hijos también. ¿Esa muerte te pudo, te dolió, te lastimó? Claro que sí. Muchísimo. Él era para mí, digo, como un hermano. Era un lazo, una unión muy, muy, muy fuerte. Como te lo digo, él me miraba como un hermano, y él decía que mi papá era su papá. Así lo miraba y se lo decía en su cara, lo besaba. Edgar besaba a mi papá. Lo que decía, no, usted es mi papá. Entonces,
hasta la fecha me sigue doliendo mucho. Él era una persona completamente distinta a lo que son todos sus hermanos. Y no de ahorita, desde aquel entonces. Y no es por hablar mal de sus hermanos, porque estoy mal con ellos. No. Eso cualquier persona que se lo pregunte en Culiacán te lo va a decir. El ángel que tenía Edgar era otro mundo. Una persona humilde, sencilla, carismática, buena gente. Es completamente distinto a lo que son sus hermanos. Antes de que pasara eso, en 2006 hubo una reunión entre varios jefes porque querían negociar algo ahí con García Luna. El Chapo, mi papá, el Mayo estaban en El Dorado y estaban reuniendo la cantidad, creo que sí, 10 millones de dólares para entregárselos a García Luna. Esos 10 millones eran parte, o sea, no era el total, porque Arturo iba a poner su parte también y otros personajes iban a poner su parte. Entonces, a lo que respectaba a Sinaloa, eran esos 10 millones. Para el que se iba a ir a reunir con García Luna, bueno, el que fue a reunirse con García Luna fue mi papá, a través de Arturo Beltrán. Arturo Beltrán fue el que se lo sentó, como decimos nosotros, para que platicaran. 10 millones de dólares para una persona, digamos, normal, común, es muchísimo dinero. Para una organización así, ¿significa también mucha lana o realmente se consigue ya? Para una organización, estamos hablando de una organización, no es nada. ¿Por qué? Una organización, pues, ¿cuántas personas son? 10, 20, 50, 1000, ¿verdad? Claro, vamos a decir, no todos tienen millones, pero que cada uno te ponga $1 millón, entre 10 personas lo haces. $1 millón no es nada. Se lo compran en una casa. Entonces, a final de cuentas, si lo ves de esa manera, dices, 10 millones sí es mucho. Claro, es muchísimo dinero. Pero un cargamento, una tonelada, ¿qué te viene costando en la Ciudad de México? 8 millones de dólares. Si te decomisan una tonelada, vas a perder 8 millones de dólares. Pero si pagas 10 millones para asegurarte que vas a traficar 1000 toneladas, creo que, y aparte vas a poder traficar, vas a poder utilizar al gobierno como tus sicarios y vas a tener protección del gobierno. Entonces creo que 10 millones es un regalo, no es nada. ¿Tú crees que estas elecciones también ya haya candidato dentro del cártel de Sinaloa? Ellos ya están aceitando su maquinaria para apoyar a quien hayan decidido. ¿Tú tienes conocimiento de quién apoyaron este año? Tengo cierto conocimiento, pero pues ahí más adelante lo hablamos porque... A mediados de 2016, con el Chapo tras las rejas, el cartel de Sinaloa comenzó a fracturarse y una violenta pelea comenzó entre los Damaso y los Chapitos. El Minilic asegura que el Chapo Guzmán dejó una carta en donde entregaba el control del cartel de Sinaloa a su padre Damaso López Núñez y el dinero a sus 4 hijos, los Chapitos. Sin embargo, ese fue un acuerdo que los Chapitos decidieron no respetar. El 15 de agosto de aquel año se celebraba el cumpleaños del mayor de los Chapitos, Iván Archibaldo Guzmán, en un exclusivo restaurante de Puerto Vallarta. Hasta ahí llegaron varios hombres para cometer un secuestro único en su especie. Hasta ahora se ha especulado mucho sobre los responsables de aquel secuestro y la razón del mismo. Hoy, Damaso entrega una versión en primera persona de lo que realmente sucedió en aquella ocasión.
Yo no lo planeé. Sí conozco a las personas que lo planearon. A mí me dijeron, sabemos que Iván se va a festejar en Vallarta. Yo no sabía. Ahí me dijeron, sabemos, ¿nos puedes investigar? Ok, yo investigué, la verdad no supe nada. Y pasó. Al otro día me entero, me mandan un mensaje, me dicen, ya están los pajaritos en la jaula. No entendí el mensaje. Yo estaba desayunando con un compadre en un restaurante en la Ciudad de México y me llegó ese mensaje aproximadamente a las 8 de la mañana. No sabía, le contesté que ya tenemos a los muchachos, pero ¿cómo? O sea, porque a mí no me habían dicho los vamos a levantar, los vamos a secuestrar, nada. Nomás quedamos eso, yo ya no supe si iban a ir a Vallarta, si no, porque a mí me habían dicho 2 semanas antes, 2 o 3 semanas antes. Entonces ya no supe yo. Después al otro día me dicen, oye, ya está, ok. Y de ahí empiezan pues ya una serie de eventos, de negociaciones, que por qué sí, por qué no, que los liberen. Mi papá, fíjate, mi papá me habló el Mayo, que está pues muy preocupado, que si le puedo ayudar, que si tengo buena relación con Mencho para ahí, o comunicación con alguien de Mencho para hacerle llegar el mensaje que por favor suelta a los muchachos, que sí, que hay que hablar. Y mi papá, o sea, la verdad, yo lo digo como lo que es. Porque mi papá estaba, o sea, defendiendo a los chapitos. Diles que pues ahí, si tienen a tus amigos, que si los sueltan ahí, a lo mejor yo creo que los muchachos ya con este susto van a sentar cabeza. Y le dije, papá, ¿tú crees que a estas alturas, o sea, ya están grandes, saben lo que hacen? Pero pues tú diles, por favor, que si tienes ahí alguien conocido que si los pueden soltar o algo. No, pues ok, voy a decir. La verdad, yo solamente pasé el mensaje por la orden de mi papá. Pero en mí, claro que hubiera preferido que hubiera tenido otro giro esa historia. Pero pues solamente yo le dije a la persona, oye, ¿sabes qué? Mi papá dice esto, otro, que pues que si los sueltan, si le pueden decir a la gente que... Pero por mí, yo nomás te lo digo por cumplir. Porque si no quiero que si algún día te encuentras a mi papá y te preguntas si te dijo no, yo cumplo. Pero por mí, yo no sé. Y pues no, pues ya ves, a los 4 días creo que los liberaron. ¿Cómo fue esa negociación? O sea, hasta donde tú sabes, ¿por qué los terminaron liberando? Es verdad que ellos están vivos por su papá. Él fue el que le hizo la negociación. Pues no negociación, sino el ultimátum. Como me entregues a mis hijos, yo te entrego el tuyo. Porque Menchito estaba en prisión en ese momento también. Entonces él le mandó a decir a Mencho, como me entregues a mis hijos, yo te entrego el tuyo. Y por eso fue que liberaron a los chapitos. Los levantaron para matarlos. Así. Esa era la consigna. No era por dinero, no era por un susto, era para matarlos.